¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200.000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó. Perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034.
Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo. Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando: de acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además,
Aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya! Este lugar es un paraíso. Recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa. Los volcanes tienen fama de revoltosos. Hora de una prueba sorpresa. ¿Cuál es el río más fuerte del mundo? ¿El Amazonas? Suposición de principiante. El río más poderoso no se encuentra en la Tierra, está bajo el agua y se llama Corriente Circumpolar Antártica o CCA para los amigos. Esta bestia fluye con una fuerza 100 veces más fuerte que el río Amazonas y podría alimentar más de 100.000 plantas hidroeléctricas. Esa es suficiente electricidad para iluminar continentes enteros, pero este gigante submarino no solo muestra su fuerza por diversión, es el máximo multitareas del planeta. La CCA es el termostato de la Tierra, aspiradora de carbono, estabilizador climático y autopista oceánica, todo en uno. Pero aquí viene la parte no tan divertida. Los científicos han detectado una señal de alerta seria. La corriente circumpolar antártica se está desacelerando. Y no solo un poco, estamos hablando de hasta un 20% más débil para el 2050. Si esta tendencia continúa, enfrentaremos un caos climático que podría hacer que tu peor lunes parezca un día en el spa. Así que tal vez sea momento de preocuparse un poco. Bien, entonces, ¿qué es la CCA de todos modos? Para aprender más sobre ella debemos sumergirnos profundo en el océano, figurativamente. La corriente circumpolar antártica es la única corriente oceánica que fluye alrededor del planeta, rodeando el frío continente de la Antártida como un cinturón de agua. A diferencia de otras corrientes que se ven interrumpidas por continentes, esta tiene una pista despejada, nada más que océano abierto, por lo que fluye sin interrupciones a través del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida. Mueve la asombrosa cantidad de 178 millones de metros cúbicos de agua por un segundo. Es tanta agua que no encontraremos nada con qué compararlo, lo sentimos. La CCA es impulsada por feroces vientos del oeste que se mueven hacia el este para conectar los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en una supercorriente continua. Además, se sumerge hasta profundidades abisales donde conecta aguas superficiales, intermedias y profundas en una gigantesca batidora de energía oceánica. Para ponerlo de manera simple, tal vez ya sea tarde para eso, pero lo intentaré. La corriente circumpolar antártica es el pegamento que mantiene unido a todo nuestro planeta. Juega un papel estelar en la circulación termohálina, o cinta transportadora global si no quiere sonar aburrido. Este es el sistema que redistribuye calor, carbono y nutrientes alrededor del mundo. Para que todo funcione, la corriente empuja a la superficie el agua profunda rica en nutrientes en un proceso llamado surgencia, lo que alimenta el plancton, el krill, las ballenas y, eventualmente, el sushi en tu plato. Esto significa que si te encanta el marisco o te importa algo las cadenas alimentarias del océano, realmente deberías empezar a prestar atención. Sin este reciclaje de nutrientes, la vida marina desde el fondo hasta la cima de la red alimentaria sufre. Ahora aquí viene la parte interesante. Mientras se ocupa de atender el mar, la CCA también hace nuestro lavado. Bueno, algo así. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y las almacena en el océano profundo, atrapándolas durante siglos. Piénsalo como la gran bóveda de carbono de la Tierra sin necesidad de contraseña. También ayuda a regular el clima. Sin ella distribuyendo el calor por el mundo, Europa Occidental sería 10 grados Celsius más fría.
Eso significa que París se sentiría como Siberia y los londinenses tendrían que cambiar sus paraguas por raquetas de nieve. La corriente ayuda a mantener el equilibrio de temperatura entre los hemisferios, lo que estabiliza los patrones de viento, la precipitación y las temperaturas oceánicas en todo el mundo. Incluso podrían cambiar los patrones de huracanes porque las superficies oceánicas cálidas son un componente clave para la formación de ciclones. Interferir con las corrientes podría desencadenar tormentas más fuertes y extrañas. Entonces, ¿por qué se está desacelerando? Bueno, por supuesto, la respuesta es los humanos. ¿Conoces esos casquetes polares que se están derritiendo? Bueno, en la Antártida, donde vive nuestra amiga, la CSA, hay tanto hielo que si todo se derritiera, el océano subiría más de 61 metros. Eso es más alto que el castillo de Cenicienta. Lo que es peor, el 60% de toda el agua dulce del mundo está congelada en ese hielo. Aunque ya es aterrador que se derrita tanta agua, lo realmente problemático es la frescura del agua. Verás, la corriente circumpolar antártica, ACC por sus siglas en inglés, depende de que el agua fría y salada del océano austral sea densa y pesada para que pueda hundirse, lo cual ayuda a impulsar la corriente hacia adelante con una reacción en cadena. Pero cuando el agua dulce de los glaciares que se derriten se vierte en el océano, diluye la salinidad. Eso hace que el agua sea menos densa, por lo que deja de hundirse adecuadamente. Sin ese mecanismo de hundimiento y drenaje, la CSA no puede mantener su flujo poderoso. Es como intentar vaciar un inodoro sin gravedad. Al continuar esto, el agua dulce fluye hacia el norte, lo que altera la estructura de densidad del océano y contrarresta los efectos del calentamiento oceánico que normalmente aceleraría la corriente. En cambio, la CSA se desacelera. Una CSA más débil significa menos surgencia, por lo que menos nutrientes llegan a la superficie. Esto podría devastar los ecosistemas marinos antárticos, además de reducir la biodiversidad, provocar el colapso de pesquerías y amenazar especies como pingüinos, ballenas y krill. También abre la puerta en la Antártida a especies invasoras como el sargazo gigante del sur, que podrían desestabilizar por completo las cadenas alimentarias. El krill por sí solo es la principal fuente de alimento para ballenas, focas, pingüinos y peces, por lo que cuando las poblaciones de krill colapsan, todo el sistema comienza a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Y luego está el círculo vicioso del infierno. A medida que la CSA se debilita, más agua cálida puede colarse hacia el sur, llegando a la Antártida y derritiendo el hielo aún más rápido. Ese derretimiento liberará más agua dulce en el océano, lo que debilitará aún más la corriente, lo que derretirá más hielo. Ya te haces una idea. Es un ciclo vicioso. Peor aún, las aguas cálidas bajo las plataformas de hielo pueden hacer que se rompan desde abajo, lo que significa que el derretimiento se acelera incluso cuando las temperaturas superficiales parecen estables. A nivel mundial, los efectos se propagarían de manera extensa. Los monzones en la India podrían volverse erráticos, la lluvia en el Amazonas podría disminuir y la agricultura desde África hasta Asia podría sufrir. Los niveles del mar a lo largo de la costa este de América del Norte podrían aumentar y los patrones climáticos globales podrían volverse confusos. Incluso la capacidad del océano austral para sostener pesquerías comerciales, como la lucrativa industria del salmón de Chile, podría disminuir si los nutrientes no llegan a la superficie. Y no olvidemos, sin una CSA fuerte, la capacidad del océano para absorber carbono y el exceso de calor disminuye drásticamente. Eso significa que más dióxido de carbono y calor permanecerán en la atmósfera, lo que empeorará nuestras condiciones de vida. Es como apagar el aire acondicionado de la Tierra mientras subes la calefacción y además quemas la despensa mientras lo haces. Por supuesto, esta no es la primera vez que las corrientes oceánicas tienen problemas. Antes de que los humanos comenzaran a calentar el planeta, la Tierra experimentó una profunda helada llamada la Pequeña Edad de Hielo. Y no se trataba solo de inviernos más fríos. Este capítulo gélido puede haber comenzado cuando las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte empezaron a comportarse de manera extraña. Y no fue hace tanto tiempo. La Pequeña Edad de Hielo tuvo su apogeo en 1850, literalmente ayer.
Los científicos creen que el derretimiento de los glaciares y las masivas exportaciones de hielo marino del Ártico inundaron el océano con agua dulce. Esa agua dulce alteró la salinidad y densidad habituales del océano, lo que debilitó potentes sistemas como la AMOC, abreviatura de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es un trabalenguas. Es otra pieza crucial del rompecabezas de la cinta transportadora global. A medida que estas corrientes se desaceleraban, menos agua cálida llegaba al norte, el hielo marino se extendía más y las temperaturas descendían aún más. Y aquí viene la parte escalofriante. Los registros de concha marina cerca de Islandia muestran que este cambio no ocurrió de golpe, fue en 2 oleadas, como si el planeta luchara por mantenerse estable antes de inclinarse hacia un mundo más frío. Y como la AMOC también forma parte del complejo sistema del soporte vital del planeta Tierra, todo está conectado. Ambos sistemas están influenciados por la temperatura, la salinidad y el hundimiento de agua fría. Cuando la CSA se desacelera, puede alterar el equilibrio de la formación y mezcla de agua profunda, debilitando potencialmente también la AMOC. Ese es un efecto dominó que realmente no querrías ver. De hecho, algunos modelos sugieren que si tanto la CSA como la AMOC son llevadas más allá de sus puntos críticos, el resultado podría ser siglos de condiciones climáticas inestables, mucho más allá de lo que la agricultura o infraestructura moderna están preparadas para manejar. Así que la próxima vez que estés disfrutando de una bebida fría o un sushi, quizás debas brindar por la poderosa CSA. Está haciendo mucho más por ti de lo que piensas, y realmente podría agradecer un poco de aprecio y menos derretimiento de hielo, por favor. El suelo de repente comienza a temblar. Nubes de gas empiezan a formarse en el cielo y lo oscurecen en pleno día. Porciones del terreno comienzan a hincharse, levantarse e incluso colapsar. Estos son los signos inconfundibles de un volcán que está a punto de hacer erupción. Y esto es lo que podría ocurrir finalmente otra vez con el monte Spur. Está a solo unos 120 kilómetros de Angkor, una de las ciudades más concurridas de Alaska. Más de la mitad de la población del estado más al norte de Estados Unidos vive allí. Además, una gran cantidad de carga aérea pasa por su aeropuerto internacional a diario, así que cada vez que un volcán tan cerca de un centro tan vital comienza a mostrar actividad, la gente empieza a prestar atención. Solo para que lo sepas, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo viven dentro del rango de peligro de un volcán activo. Eso significa que alrededor de 1 de cada 20 personas vive en una zona en riesgo de actividad volcánica. Probablemente los habitantes de Alaska desearían que el reavivamiento del monte Spur fuera ficción, pero en realidad es cierto. El Observatorio de Volcanes de Alaska detectó varias señales de "estoy a punto de hacer erupción" por parte del monte Spur. Tanto así que elevaron el nivel de alerta a amarillo, lo que significa inquietud por encima de los niveles normales de fondo. Spur hizo erupción 2 veces en los años 90 y fue bastante intenso. Si calificáramos las erupciones volcánicas en una escala del 1 al 10, estas erupciones estarían en unos 6 o 7. No fueron tan terribles, pero aún así causaron daños de entre 10 y 17 millones. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con la erupción del Redoubt en Alaska de 1988, otro volcán que entró en erupción y causó una asombrosa suma de daños de 345 millones. Principalmente porque sus cenizas afectaron los motores de las aeronaves, como el KLM-747 que perdió potencia después de que todos sus motores se apagaran debido a las cenizas. Si antes de eso la gente no prestaba atención a la geología inestable de Alaska, bueno, seguro empezaron a hacerlo después. Cuando piensas en los peligros de la actividad volcánica, lo primero que podría venir a tu mente es Pompeya, Italia. Por supuesto, ese es el peor escenario, una ciudad siendo engullida por lava. Spur puede parecer inocente en comparación con el Vesubio, pero aún así causó estragos. La última vez que hizo erupción fue en los 90 y lanzó aerosoles volcánicos a más de 18.000 metros en la atmósfera. Pongamos la ciencia en claro aquí. Piensa en los aerosoles volcánicos como partículas líquidas que son liberadas en la atmósfera durante una erupción. Estas generalmente se forman cuando los gases de un volcán, como el dióxido de azufre, se combinan con agua y otras partículas que existen en nuestra atmósfera. Estos aerosoles pueden enfriar la superficie de la Tierra, ya que reflejan la luz solar de vuelta al espacio. Y eso no es lo peor. Pueden permanecer en la atmósfera durante varios años después de una erupción y causar numerosos problemas de salud.
La erupción desató avalanchas vertiginosas de gas caliente y ceniza conocidas como flujos piroplásticos, junto con gruesas y lodosas inundaciones llamadas lahares. Y también estaban los enormes bloques de roca volcánica. Estos eran gigantes, algunos de más de 1 metro de largo. Fueron lanzados desde el volcán como balas de cañón naturales y aterrizaron a más de 10 kilómetros de distancia. Todo ese calor volcánico derritió parte de un glaciar cercano, lo que provocó flujos de escombros que represaron el río Chacachatna y crearon un lago completamente nuevo a lo largo del valle. Sin embargo, algo bueno salió de la primera erupción del Spur. La lección principal fue: la supervisión volcánica vale la pena. El monitoreo local pudo reducir los daños económicos causados por la erupción, especialmente por una ciudad con un tráfico aéreo intenso. Spur es considerado inactivo por el momento, pero podría entrar en erupción en cualquier momento. Verás, dependiendo de cuánta actividad están presentando, los volcanes se clasifican como activos, inactivos o extintos. Si está activo, todavía está retumbando y haciendo erupción de manera bastante irregular. Inactivo significa que ha tenido actividad reciente pero está tranquilo por ahora. ¿Y extinto? Eso es cuando ha estado silencioso durante tanto tiempo que pensamos que ha terminado para siempre. Uno de los volcanes activos más peligrosos de Estados Unidos es el Monte Santa Elena. Este volcán es, de hecho, responsable de la erupción más poderosa en la historia de Estados Unidos. Su última explosión fue tan intensa que desprendió aproximadamente 396 metros de su cumbre. Básicamente, la cima de la montaña desapareció. Y si pensabas que la nube de ceniza del Monte Spur era impresionante, Santa Elena gana la competencia, ya que lanzó sus cenizas a 24 kilómetros en el cielo. El este de Washington se sumió en la oscuridad total. Pero no fue solo eso. En cuestión de 3 minutos, la erupción lanzó 3.700 millones de yardas cúbicas de roca y polvo ardiente, suficientes para llenar 1 millón de piscinas olímpicas, a lo largo de casi 600 kilómetros cuadrados de bosque frondoso. En realidad, los terrenos que presagiaron la erupción comenzaron semanas antes del 18 de mayo de 1980. Un terremoto de magnitud 5.0 se desató, lo que provocó un deslizamiento de tierra en un lado del volcán. Al final de la fecha oficial de la erupción, 57 personas habían perdido la vida. Casi 7.000 animales de caza mayor como ciervos y alces fueron aniquilados y millones de aves yacían esparcidas sobre la tierra quemada. Los investigadores no creen que el Monte Santa Elena vuelva a estallar con esa misma magnitud en el futuro cercano, pero lo están vigilando porque este volcán aún no ha terminado con lo suyo. Por cierto, la palabra volcán proviene del nombre romano Vulcano, que era la deidad romana del fuego, y a menudo ocurren en el punto de encuentro de las placas tectónicas, que son las piezas de la superficie terrestre que encajan como un rompecabezas. El llamado Anillo de Fuego, ubicado en el Océano Pacífico, es la zona de peligro del mundo en cuanto a volcanes. Contiene entre 750 y 915 volcanes activos. El volcán más grande ubicado en el Anillo de Fuego, y también el volcán activo más grande del mundo, es el Mauna Loa. Tiene más de 4.000 metros de altura y se encuentra en Hawái. Los investigadores dicen que ha estado en erupción durante al menos 700.000 años. La más reciente comenzó el 27 de noviembre de 2022 y duró hasta el 13 de diciembre. Estuvo tranquilo desde los años 80 hasta que decidió despertar de nuevo. Gracias a la constante vigilancia del Observatorio de Volcanes de Hawái, no causó víctimas en su última erupción. Los científicos han estado invirtiendo mucho en el monitoreo volcánico, no solo para reducir los peligros económicos, sino también para salvar vidas. El intento más reciente ha sido perforar dentro de los volcanes. Recientemente, un grupo de científicos viajó hasta Islandia, uno de los puntos volcánicos más activos del mundo. Solo allí hay alrededor de 33 volcanes activos, pero el que más les interesa es el Krafla. El Krafla ha entrado en erupción aproximadamente 30 veces en los últimos 1000 años, y la más reciente fue a mediados de la década de los 80. El proyecto, denominado Krafla Magma Testbed o KMT, espera avanzar en la comprensión de cómo se comporta el magma bajo tierra. La principal ventaja de esta investigación de perforación es predecir el riesgo de erupciones, pero también puede ayudar a impulsar la energía geotérmica. Quiero decir, ¿te imaginas tener electricidad generada por la fuente ilimitada del poder volcánico? El equipo de KMT comenzará a perforar agujeros profundamente en el suelo del volcán en 2027.
Tienen como objetivo alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. Después de todo, es diferente monitorizar la actividad de la lava cuando está en la superficie que cuando todavía está bajo tierra. Esto les permitirá a los investigadores escuchar el pulso de la Tierra, según ellos. Dicen que esta investigación es tan revolucionaria como la primera vez que el hombre llegó a la Luna. Y hablando de eso, me sorprendió descubrir que los volcanes existen en todo el sistema solar. Sí, otros planetas y lunas también tienen volcanes. El más grande de nuestro sistema solar es el Monte Olimpo, en Marte. Es un volcán en escudo muy parecido a los que conforman las islas Hawái. Tiene casi 600 kilómetros de ancho. Si lo transportáramos de vuelta a la Tierra, casi ocuparía toda Polonia. Uy. Un enorme corte de energía afectó a España, Portugal y partes del suroeste de Francia al mismo tiempo, dejando a millones de personas sin electricidad. Ocurrió el lunes por la mañana, el 28 de abril de 2025, y causó muchos problemas. Los aeropuertos no podían funcionar, los trenes se detuvieron en lugares como Lisboa y Madrid, y algunos hospitales tuvieron que cancelar cirugías porque no tenían energía. Todo se detuvo por completo. Nadie está seguro todavía de qué causó el apagón, pero la empresa encargada de la electricidad en Portugal dijo que podría haber sido algo extraño llamado vibración atmosférica inducida. Eso es algo raro y curioso que puede ocurrir en el cielo y podría alterar los sistemas de energía. Sucede cuando cambios significativos en la temperatura y el viento afectan las líneas eléctricas gigantes, haciéndolas oscilar y sacudirse de maneras inusuales. Estos movimientos pueden afectar el sistema eléctrico y causar grandes problemas. Entonces, REN, Redes Energéticas Nacionais, la empresa que gestiona la electricidad de Portugal, primero dijo que esos extraños tambaleos podrían ser la razón por la que todo se oscureció, pero más tarde dijeron que eso no fue realmente lo que ocurrió. Según REN, la verdadera razón del apagón fue un gran cambio de voltaje, como una subida de tensión en la red eléctrica de España. En ese momento, Portugal estaba utilizando electricidad de España. Cuando ocurrió esa enorme fluctuación de energía, activó los sistemas de seguridad automáticos en Portugal. Esos sistemas apagaron todo para proteger las plantas de energía. Lamentablemente, también provocaron un apagón en todo el país. Cuando hay un clima extremo en España, la temperatura del aire cambia rápidamente, lo que hace que las líneas de alta tensión se expandan o se contraigan, como bandas elásticas. Esto modifica su tensión y la forma en que se mueven con el viento, lo cual puede afectar tanto su equilibrio físico como la electricidad que fluye a través de ellas, desestabilizando todo el sistema. Algunos expertos dicen que si las cosas se ponen lo suficientemente mal, esto podría romper líneas eléctricas, provocar cortocircuitos o incluso dañar las torres que sostienen las líneas. Por eso los sistemas de seguridad siempre están instalados. Se supone que deben apagarse automáticamente partes de la red eléctrica para evitar desastres más grandes. Durante el apagón ocurrió algo similar a un efecto dominó. Cuando partes de la red eléctrica se apagaron, otras partes se volvieron inestables también. Algunos de los grandes generadores de electricidad no pudieron manejar el caos y tuvieron que desconectarse. Y cuando pierdes de repente esos grandes generadores, el sistema eléctrico no puede mantenerse. Demasiadas personas necesitan electricidad, pero no se produce lo suficiente. Puede causar que se propaguen más apagones rápidamente. Nadie sabe con certeza qué provocó el apagón. Algunas personas se preguntaron si podría haber sido un ciberataque, que alguien haya alterado el sistema a propósito a través de computadoras. Pero las autoridades de España y la Comisión Europea afirmaron que no había evidencia de eso. La compañía eléctrica de España lo dejó claro. ¿Un ciberataque? No, ese no fue el problema. Aún así, una gran razón por la que tantos lugares fueron afectados es que las redes eléctricas de Europa están conectadas como una gran telaraña. Normalmente eso es algo positivo, ya que si un país tiene un problema, otro puede ayudar compartiendo electricidad. Pero al mismo tiempo, todo debe permanecer súper equilibrado. La cantidad de electricidad que se produce debe coincidir con la demanda. Si incluso una parte se ve afectada, puede desorganizar la red para otras puertas cercanas, especialmente si dependían de ella. En otras palabras, cuando algo grande falla, puede propagarse a través de esa red y causar problemas en muchos países al mismo tiempo, tal como sucedió en este caso.
Y no es la primera vez que pasa algo así. En 2003, la mayor parte de Italia estuvo sin electricidad durante 12 horas debido a un problema con una línea eléctrica conectada a Suiza. En 2006, una sobrecarga de líneas junto con bajas temperaturas provocaron un exceso de energía en la red eléctrica de Alemania, lo que terminó dejando sin electricidad a muchas partes de Europa. De cualquier modo, hablando del reciente apagón, para el martes por la mañana las cosas comenzaron a mejorar. La mayoría de las luces volvieron a encenderse en toda la península ibérica, que incluye a Portugal y España. Todo Portugal tenía electricidad de nuevo y el 99% de España también. Ahora las personas a cargo están tratando de averiguar exactamente qué salió mal y cómo asegurarse de que no vuelva a suceder. Sí, las redes eléctricas son impresionantes cuando funcionan, pero cuando algo falla, puede fallar en grande. Bien, viajemos al pasado, al año 2012. Fue entonces cuando India pasó por uno de los apagones más grandes de la historia. Más de 600 millones de personas se quedaron sin electricidad. Eso es como la mitad del país o toda la población de Europa. Este enorme caos ocurrió cuando 3 gigantescas redes eléctricas colapsaron al mismo tiempo. Sí, esas mismas redes que transportan electricidad. Así que cuando fallan, las luces se apagan por todas partes. Debido a esto, ciudades enteras dejaron de funcionar. Los trenes no podían moverse, las bombas de agua se detuvieron, los semáforos se apagaron y las personas quedaron atrapadas por todos lados. En Delhi, la capital, el metro se cerró y los pasajeros tuvieron que recibir ayuda para bajar de los trenes. Sin semáforos, las calles se convirtieron en enormes embotellamientos. El apagón afectó a 20 de los 28 estados de la India, incluyendo grandes como Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan y Bengala Occidental. En Bengala Occidental, unos 200 mineros quedaron atrapados bajo tierra porque los elevadores dejaron de funcionar. Afortunadamente, todos fueron rescatados a salvo. Los ingenieros trabajaron toda la noche para hacer las reparaciones y para el día siguiente lograron restablecer la electricidad en las 3 redes. En India, los cortes de energía más pequeños ocurren con frecuencia, especialmente en las ciudades. Eso se debe a que el país no produce suficiente electricidad para todos y el equipo que utilizan es bastante viejo. Sin embargo, un colapso total de la red como este es raro. Antes de esto ocurrió en el norte de la India en 2001, así que cuando volvió a suceder en 2012 y en 3 redes a la vez, fue importante. Todo se detuvo y mostró cuán necesario era reparar el sistema. Pero apagones como estos también sucedieron en Europa antes. En 2006, algo extraño ocurrió porque la gente de Alemania tenía frío. Era una gélida noche de sábado y en el norte de Alemania las familias encendieron sus calefactores al mismo tiempo. Este repentino aumento en el uso de energía puso una enorme carga en la red eléctrica. Para empeorar las cosas, un cable de alta tensión importante había sido desconectado por un momento para que un barco pudiera pasar por debajo. ¡Wow! ¡Qué mal momento! La red no pudo manejar todo y comenzó a colapsar. Primero, el oeste de Alemania tuvo apagones. Luego comenzaron a fallar las cosas en Francia, donde ni siquiera la gran empresa eléctrica francesa EDF pudo satisfacer la demanda. En poco tiempo, la electricidad se cortó en París, en sus suburbios y en otras partes del país. Luego, el problema se extendió a Italia, España, Bélgica e incluso Marruecos. Millones de hogares se quedaron sin electricidad. Solo en Francia, alrededor de 5 millones de personas quedaron a oscuras. Los trenes dejaron de funcionar y los equipos de bomberos recibieron un montón de llamadas de personas atrapadas sin ascensores. Uno de los encargados contó que todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. País tras país comenzó a sacar energía de Francia, lo que solo empeoró las cosas. Para evitar un apagón total en toda Europa, tuvieron que cortar la electricidad por un corto lapso deliberadamente. En Italia se apagaron las luces tanto en las regiones del norte como en las del sur, Piamonte, Liguria y Apulia. Este país, que a menudo importa electricidad de otros lugares, también fue muy afectado. En 2003, la mayor parte de Italia se quedó a oscuras durante otro gran apagón. Bélgica tenía sus propios problemas, mientras que España tuvo cortes de electricidad en algunas de sus ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Andalucía. Incluso los trenes y el tren de alta velocidad tuvieron que detenerse en algunos lugares. Todo comenzó porque demasiadas personas necesitaban electricidad al mismo tiempo y la red eléctrica europea no dio abasto. Más tarde, los expertos dijeron que todo esto demostraba cuán urgentemente Europa necesitaba modernizar y reparar sus antiguos sistemas eléctricos para evitar que algo así volviera a suceder.
Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto. 20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento. Pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados.
Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes. Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado, el campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este, y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los sin agua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el campo volcánico de San Francisco seguirá siendo una joya oculta de la historia volcánica que espera su próximo ardiente espectáculo. Mira por dónde caminas. Millones de galones de magma caliente se acumulan en un solo flujo y ascienden de miles de kilómetros hasta la superficie de nuestro planeta. Una fractura masiva en una placa tectónica sacude el suelo y llena el aire con un fuerte zumbido. Fuego, gases y lava brotan de las oscuras e inexploradas profundidades de la corteza terrestre. Acaba de ocurrir una catástrofe a escala planetaria y nadie se ha dado cuenta.
Ahora imagina que estás divirtiéndote en un yate de lujo en algún lugar del suroeste del Océano Pacífico, bebiendo cócteles y tomando el sol. En este momento, justo debajo de ti, está ocurriendo una de las erupciones volcánicas más poderosas de la historia en el planeta. Pero no sientes nada, ni siquiera dejas caer tu vaso. Sí, puedes escuchar un sonido extraño proveniente de las profundidades del océano. Ves el agua formándose y pedazos de piedra pómez flotando en la superficie, pero no te molesta mucho. Entonces, ¿cómo fue que nos perdimos una erupción tan poderosa en 2012? ¿Por qué los científicos la descubrieron solo unos años después? La respuesta es simple: agua. La erupción de un volcán normal es un gran desastre. Hay metales líquidos incandescentes y rocas fundidas que contienen casi toda la tabla periódica dentro de nuestro planeta. Toda esta sopa se llama magma y está en constante ebullición dentro del subsuelo de nuestro planeta. Esta sustancia caliente es más ligera que la corteza que la rodea, por lo que siempre asciende. Afortunadamente, la superficie del planeta es lo suficientemente fuerte y no permite que el magma salpique, pero a veces esta protección falla. La parte superior de la Tierra está cubierta con partes conectadas, placas tectónicas. Estas placas chocan entre sí y luego se separan. Imagina un gran rompecabezas de mosaicos en movimiento donde todas sus partes son placas tectónicas, y cuando una pequeña parte de este rompecabezas se separa de la otra, inmediatamente sale magma. Estos sitios de fallas inestables con fugas de magma se llaman volcanes. Y cuando entran en erupción, todo se calienta. La lava fluye por el respiradero y quema toda la vegetación a su alrededor. Esto va acompañado de terremotos y humo negro espeso. Si un volcán escupe magma demasiado alto, vuelve a caer a la superficie en forma de lluvia de fuego. Pero lo peor aquí es la ceniza. No es esa ceniza que queda en tu parrilla después de un buen asado. No, la ceniza volcánica está formada por partículas sólidas nocivas para cualquier organismo. Estas partículas no son madera quemada, sino varios elementos químicos. La ceniza volcánica es filosa, densa y tangible. Puede bloquear la luz del sol, cubrir y destruir todas las plantas y asentarse en tus pulmones. Si te acercas demasiado a un volcán en erupción, bueno, será mejor que tengas un traje ignífugo, tanques de oxígeno, una máscara antigas y un refugio subterráneo. Así podrás sobrevivir. Pero no hay garantía de ello. Al mismo tiempo, si ocurre una erupción bajo el agua, no necesitas preocuparte por eso. Por supuesto, si no eres un biólogo marino que estudia los arrecifes de coral cercanos o si no pasas por esa zona en un submarino. En ese caso, amigo, estás en problemas. Cuando un volcán submarino entra en erupción, este sacude un área enorme, calienta el agua, destruye el fondo marino, pero casi nada sucede en la superficie. La enorme presión de millones de galones de agua suprime el poder destructivo del volcán. Las rocas fundidas que salen disparadas de la corteza terrestre quedan presionadas contra el lecho marino. Sí, un submarino sería desviado de su curso y podría chocar con lava solidificada. Afortunadamente nunca se han registrado casos de este tipo, pero puede convertirse fácilmente en realidad porque las erupciones submarinas ocurren con bastante frecuencia. Más del 70% de toda la actividad volcánica ocurre bajo el agua y nadie lo nota. En la mayoría de los casos, estos volcanes duermen inmediatamente después de su erupción y nunca más se despiertan. Pero en 2012 sucedió algo y los científicos no pudieron ignorarlo. Grandes pedazos de piedra pómez del tamaño de una camioneta comenzaron a flotar en el sureste del Océano Pacífico. Estas rocas cubrían cerca de 400 kilómetros cuadrados. Había miles de ellas. Parecía un grupo de mini islas flotantes desconocidas. Las piedras volcánicas fueron esparcidas en el océano sobre un área 2 veces más grande que Nueva Zelanda. Los científicos determinaron la escala total del desastre con la ayuda de los dispositivos de sonar de aguas profundas. Estudiaron el lecho marino a una profundidad de 1200 metros durante mucho tiempo y encontraron 14 cráteres de los que había fluido magma durante la erupción. El lecho marino estaba cubierto de rastros de lava solidificada y toneladas de ceniza. Los investigadores encontraron que más de un tercio del material volcánico en erupción salió a la superficie y se disparó por todo el lugar. El resto se quedó en el fondo. Esto acabó con toda la vida marina en el área. Parecía que esta erupción era una de las más grandes en toda la historia. Pero, en 2019, los investigadores descubrieron algo aún más significativo. Era un volcán submarino 3 veces más alto que la Torre Eiffel. Según los cálculos de los científicos, expulsó de 30 a 1000 veces más roca fundida que el volcán anterior. Este monstruo se había estado alimentando del depósito de magma más profundo del mundo que conocemos. La actividad sísmica aquí fue tan devastadora que destruyó todo a su alrededor. Afortunadamente, no por mucho tiempo. Después de cualquier erupción, la vida reaparece como un ave fénix resurge de las cenizas y no es solo una metáfora. La ceniza volcánica y la lava alrededor del volcán
contienen muchos elementos minerales útiles. Todos ellos nutren el suelo y ayudan a que los microorganismos se desarrollen en la tierra y el agua. Por esta razón suele haber tanta vegetación, flores y árboles alrededor de los volcanes. Y los volcanes submarinos eventualmente pueden formar islas. Este es un proceso largo que termina con la aparición de un enorme pedazo de tierra sobre la superficie del agua. Para comprender cómo sucede esto, debemos retroceder millones de años. Entonces, vamos. ¿Ves este volcán submarino? Hay dinosaurios marinos, tiburones gigantes y peces antiguos nadando. Ahora el fondo del mar comienza a temblar. El volcán libera toneladas de magma y ceniza. La presión del agua empuja todas estas cosas hacia el fondo. La erupción puede continuar durante mucho tiempo. El magma liberado eleva el lecho marino. Después de cientos, tal vez miles de años, comienza una nueva erupción. Los nuevos flujos de magma crean una nueva capa encima de la anterior. Durante millones de años, capa por capa, el volcán va creciendo y subiendo lentamente gracias a las constantes erupciones. Por supuesto, con el tiempo, algunos volcanes se vuelven inactivos, pero este continúa en erupción. Y luego, un día, la roca volcánica llega a la superficie y emerge una isla. Después de muchos años más, el volcán puede quedarse dormido. Después de esto es probable que aparezca vida en la isla. Hierba, flores, árboles, animales. El área que una vez fue un lecho marino en ruinas, ahora está llena de vida. Las islas volcánicas tienen ecosistemas únicos porque se desarrollan por separado de todos los continentes. La observación de estas islas ayuda a los científicos a comprender cómo evoluciona la vida en la Tierra. Nuevas especies de pájaros, animales e insectos pueden vivir en estos pedazos de tierra. Cientos de islas en todo el mundo aparecieron gracias a las erupciones volcánicas submarinas. Puedes encontrarlas en Hawái, Indonesia e Islandia. Muchas de ellas están habitadas por personas que construyeron pueblos y ciudades allí. Hubo casos en que un volcán entró en erupción cuando la gente vivía literalmente encima de él. Eso fue lo que sucedió en la pequeña isla de Aogashima, ubicada al sur de Tokio. La gente construyó un hermoso pueblo justo en el cráter de un volcán activo y en mayo de 1785 comenzó una erupción. Nadie esperaba que esto sucediera. En algún momento, miles de pájaros se elevaron en el cielo y volaron lejos de la isla. Entonces el suelo comenzó a temblar. Un sonido pesado y bajo sacudió el aire. El humo espeso apareció sobre la cima del volcán verde. El cráter comenzó a arrojar tierra, enormes rocas y fragmentos de magma al rojo vivo al cielo. El desastre duró varias semanas. La gente de alguna manera logró evacuar. Luego, finalmente, el volcán se calmó. Después de eso, comenzó un largo proceso de recuperación. Los habitantes del pueblo reconstruyeron casas, caminos e infraestructura. Han pasado más de 200 años desde aquel momento y durante este tiempo, el volcán no ha despertado. Y a pesar del riesgo de una nueva erupción, la gente sigue viviendo allí. La población está creciendo. Muchas personas de otras ciudades y países se van a vivir allí. La principal razón por la que todo el mundo ama este lugar es que parece un paraíso. Nadie quiere irse de la isla. Hay aguas termales donde puedes bañarte, selva densa con muchos animales y árboles hermosos. El suelo es fértil y puedes cultivar deliciosas frutas y verduras. El agua cerca de la costa está repleta de peces. Todos los días podrás disfrutar de los increíbles paisajes de la isla. Los servicios sismológicos monitorean constantemente la situación y observan la actividad del volcán, atentos a un estruendo que algún día puede volver a ocurrir. Imagina estar en el medio de Europa hace 40.000 años. El paisaje es áspero, frío e implacable. La comida rápida es escasa y rayos. No hay internet. De repente desde el bosque aparece una figura corpulenta, fuerte y con un rostro que es bastante inusual. Este humano se parece a nosotros, pero hay algo diferente en él. Su frente es prominente, su nariz es ancha y su cuerpo parece estar hecho para desafiar a la propia naturaleza. ¡Felicidades! Acabas de encontrarte con un neandertal. Podrías haber pensado que los neandertales eran básicamente humanos antiguos, pero eso no es cierto. Venimos del mismo género llamado Homo. Para nosotros, todos los humanos modernos pertenecemos a una misma especie llamada Homo sapiens. Sin embargo, antes solía haber muchas especies humanas y el Homo neanderthalensis era solo una de ellas, y en realidad eran un poco más geniales que nosotros. Entonces, ¿qué les sucedió? Los neandertales vivieron durante mucho tiempo, aproximadamente 360.000 años en Europa y partes de Asia.
Hace 40.000 años, el lugar que ahora llamamos el sur de Italia estaba en la cima de un desastre futuro, un enorme supervolcán, los Campos Flegreos. Este gigante es inmenso, de aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Eso equivale a unos 10 a 20 minutos en coche para cruzarlo, pero no había autos en aquel entonces, ¿recuerdas? En ese momento estuvo tranquilo por un tiempo, pero un día, de repente, ocurrió lo que se convirtió en una de las erupciones volcánicas más grandes que Europa ha visto en 200.000 años. Esta catástrofe fue tan impactante que cenizas, gases y escombros alteraron el clima en todo el continente. Lo que siguió suele llamarse un invierno volcánico. Las temperaturas promedio bajaron, el cielo se oscureció y la vida se volvió aún más dura de lo que ya era. La erupción conocida como la Ignimbrita Campaniense hizo que Europa se enfriara hasta menos 13 grados Celsius. ¿No suena mucho? Bueno, una caída incluso de 1 grado haría que los inviernos fueran más severos, provocando intensas nevadas, lluvias e inundaciones. Los cultivos tendrían dificultades para crecer, lo que llevaría a la escasez de alimentos. El clima también se volvería impredecible, con tormentas y sequías, algo así como ahora, excepto que multiplicado por 7. Eventos como estos causan un caos enorme en los tiempos modernos, así que puedes imaginar lo que les hicieron a los neandertales. Pero en realidad una simple erupción volcánica no debería acabar con toda una especie, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que los neandertales ya estaban colgando de un hilo en ese entonces, y todo por nuestra culpa. Estuvieron en una situación difícil durante un tiempo. Vivían en lugares que ahora forman parte de Europa, Asia Occidental y el Medio Oriente. Los humanos modernos, nosotros, los Homo sapiens, llegaron a Europa y les estaban dando una seria competencia por la comida y el refugio. Los Homo sapiens eran tipo astutos, mejores para encontrar comida, fácilmente adaptables a diferentes entornos y podían utilizar herramientas más avanzadas. Estábamos desplazando a los neandertales tratando de acceder a los mismos recursos. Literalmente hicimos de su extinción un proceso lento y muy desagradable. Así que aunque el volcán definitivamente empeoró las cosas, no fue su único problema, y estos amigos no desaparecieron por completo después de la erupción. Algunos de ellos sobrevivieron en lugares aislados como Gibraltar durante 12.000 años más. Eso se debe a que es probable que la mayor parte del enfriamiento severo ocurriera más al este, lejos de donde los neandertales intentaban sobrevivir, por lo que esto no afectó sus hogares tan gravemente como pensábamos. De hecho, la erupción pudo haberles ayudado, al menos por un tiempo. Algunos científicos dicen que la caída de ceniza volcánica podría haber ralentizado la expansión de los humanos modernos en el territorio de los neandertales y haber dado a esos pobres un poco más de tiempo para sobrevivir. Así que la erupción de los Campos Flegreos fue un evento desafortunado, pero solo retrasó lo inevitable. Campos Flegreos es un comodín. También se le conoce como los Campos de Fuego. El aire allí mismo estaba cargado de leyendas. Los griegos y romanos creían que este volcán era la puerta al inframundo. Incluso un poeta romano antiguo, Virgilio. ¡Hola, Virgilio! Mencionó esto en su famosa historia, la Eneida. En ella, el héroe Eneas debe descender al inframundo, y este lugar es exactamente donde comienza. En su momento, este paisaje estaba lleno de villas romanas, balnearios y estanques de peces. La élite vivía la vida al máximo allí. Lo que no sabían, sin embargo, es que estaban parados sobre un terreno traicionero que podía volverse loco en cualquier momento. Campos Flegreos no es un volcán típico. Imaginarías un solo pico imponente, pero el paisaje luce engañosamente tranquilo, con pequeñas elevaciones esparcidas por aquí y allá. Sin embargo, si volara sobre él, la vista sería impactante. Una gigantesca cuenca circular salpicada de conos y cráteres volcánicos como cicatrices del violento pasado de la Tierra.
El peligro aquí radica en su sutileza. El suelo bajo tus pies está en constante movimiento, incluso cuando no lo notas. De vez en cuando la tierra se eleva solo para hundirse nuevamente, a veces varios metros, a medida que el magma o el gas se desplaza bajo la superficie. Es increíblemente espeluznante. El riesgo es casi invisible. Los campos flegreos son una masiva depresión formada por dos colosales erupciones volcánicas. Una de ellas fue la que acabó con los neandertales y la otra ocurrió hace 15.000 años. No obstante, la erupción más famosa se produjo en el siglo XVI y fue aterradora. El año era 1538. Durante años, la gente de Pozzuoli había notado algo inquietante. La tierra que una vez estuvo bajo las olas estaba subiendo lentamente. Lo que antes era el mar se había convertido en nuevo terreno. Los retumbos de lo profundo de la tierra eran aterradores, pero se habían convertido en una parte normal de la vida. Los terremotos comenzaron a principios de los años 1530 y eran pequeños en un inicio, pero en solo 8 años se convirtieron en la norma. Hasta que un día, el 28 de septiembre, horribles temblores sacudieron el suelo. Al anochecer del día siguiente, mientras el sol se escondía bajo el horizonte, una enorme grieta se abrió en la tierra cerca de la antigua ciudad romana de Tripérgole. De esta grieta brotaron fuego, humo y una lluvia de ceniza volcánica a kilómetros de distancia. Era espesa y fangosa, probablemente mezclada con el agua subterránea. El suelo tembló al alzarse al aire rocas de piedra pómez calientes, y entonces una nueva montaña comenzó a elevarse desde la tierra. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos el Monte Nuovo. Con el tiempo las cosas parecían calmarse, como si la tierra estuviera recuperando el aliento. Durante días todo se sintió tranquilo. Los lugareños se relajaron un poco, comenzaron a acercarse al nuevo y misterioso volcán, un cráter que parecía tener algo hirviendo dentro. La gente lo visitaba como si fuera una nueva atracción. Pero luego, solo días después, el desastre golpeó de nuevo. De noche, sin previo aviso, la nueva montaña se descontroló. Una explosión desde el flanco sur lanzó escoria, fragmentos de roca volcánica dentada al aire. Esta fue fatal para 24 personas. Los escombros encontrados posteriormente fueron enormes y toscos. Durante siglos después, los únicos signos de vida del Monte Nuovo fueron pequeñas fumarolas, chorros de gas que se filtraban desde la tierra, pero luego incluso esos se desvanecieron. Ahora es solo un cono verde y frondoso, un hermoso gigante dormido. Pero el suelo cerca de Nápoles, Italia, sigue vivo. Campos Flegreos está quieto por ahora, pero podría no estarlo por mucho tiempo. Está mostrando señales de que podría estar despertando de nuevo. Este supervolcán parece un paisaje infernal con sus pozos de lodo hirviente, géiseres y respiraderos de vapor. Los romanos y los cristianos medievales una vez creyeron que era una puerta al inframundo. ¿Y quién podría culparlos? Lo inquietante es que recientemente científicos detectaron actividad inusual bajo la superficie. En 2012, las autoridades italianas elevaron el nivel de alerta del volcán de verde a amarillo, lo que significa que necesita ser monitoreado de cerca. Hay ciertos cambios que suelen ocurrir antes de la erupción. El magma debajo comienza a liberar gases, lo que podría debilitar la roca encima y finalmente desencadenar un desastre. Desafortunadamente, nadie puede predecir con exactitud cuándo o si hará erupción. Pero si lo hace, las consecuencias podrían variar desde una pequeña molestia para los locales hasta una catástrofe global. Su última pequeña erupción ocurrió en el siglo XVI y no fue tan mala, pero si la historia se repite como fue con los neandertales, estamos acabados. Una erupción así podría llevar a un enfriamiento global, fracasos en las cosechas y una hambruna generalizada.
En este momento, un grupo de científicos está tratando de obtener una imagen más clara de lo que ocurre bajo la superficie. El proyecto de perforación profunda de los campos Phlegreos está trabajando para perforar un pozo de 3.000 metros con la esperanza de examinar la cámara magmática de cerca. Pero al menos por ahora, el supervolcán permanece tranquilo y esperemos que continúe así. Frankenstein, un tiempo increíblemente frío y toneladas de lava. ¿Qué tienen estas cosas en común? Todas se remontan al Monte Tambora. Este volcán de Indonesia tuvo un impacto tan grande que las consecuencias se sintieron en Suiza incluso un año después, y estos lugares están separados por miles de kilómetros. Pronto podríamos enfrentarnos a algo similar de nuevo. Quédate aquí porque estoy a punto de revelar el lugar exacto donde se espera que ocurra la próxima erupción en 2025. En 1815, el Monte Tambora hizo erupción con una fuerza sin precedentes y envió una colosal nube de partículas finas a la atmósfera. Esta nube reflejaba la luz solar y provocó un enfriamiento global e incluso el año sin verano en 1816. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron y las familias de todo el mundo enfrentaron escasez de alimentos e incluso diversos problemas de salud. Dato curioso: Frankenstein apareció debido al clima anormalmente frío del verano de 1816. La autora, Mary Shelley, quedó atrapada en interiores en Suiza y escribió esta historia para pasar el tiempo. Pero ese es el único resultado positivo. En Inglaterra e Irlanda, la gente luchaba por encontrar comida. Las cosechas fueron muy malas y este año sin verano costó muchas vidas, todo por la erupción en Indonesia. Si bien muchos otros volcanes han hecho erupción desde entonces, ninguno ha tenido consecuencias tan dramáticas como el Tambora. Sin embargo, el profesor de climatología Markus Stoffel de la Universidad de Ginebra cree que las erupciones potencialmente graves no son solo cuestión de suerte, sino de tiempo. Así que depende de nosotros. Podemos quedarnos quietos y esperar lo inevitable o podemos empezar a prepararnos. Esta futura erupción ocurrirá en un mundo que es muy diferente del de 1815. No solo nuestro planeta está ahora más densamente poblado, sino que también hemos pasado por cambios irreversibles que afectan nuestra vida diaria. Bien, si piensas que los volcanes siempre son los malos del cuento, estás en un error. De hecho, han desempeñado un papel crucial en la evolución de nuestro planeta. Ayudan con la formación del terreno, el desarrollo de la atmósfera y la modulación del clima. Basta con mirar a Yellowstone, por ejemplo. Cuando la lava espesa emergió a la superficie, se extendió por el paisaje y transformó la zona para siempre. Cuando los volcanes hacen erupción, liberan una mezcla de lava, cenizas y gases, incluyendo dióxido de carbono. Pero no te preocupes, en comparación con las emisiones de los combustibles fósiles, la cantidad de los volcanes es bastante pequeña. Lo que realmente están vigilando los científicos es el dióxido de azufre, ya que puede tener un gran impacto en nuestro clima. Cuando ocurre una erupción volcánica importante, puede lanzar dióxido de azufre hacia la estratosfera, que se encuentra aproximadamente a 11 kilómetros de altura en la atmósfera. Una vez allí, se transforma en diminutas partículas de aerosol que dispersan la luz solar y enfrían el planeta. Sin embargo, este efecto de enfriamiento no es inmediato. Esas partículas pueden permanecer durante un par de años e incluso circular por todo el mundo. Hoy en día, contamos con equipos especiales para monitorear las emisiones de dióxido de azufre desde el espacio. Tomemos como ejemplo el Monte Pinatubo en Filipinas. Durante su erupción de 1991, liberó alrededor de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Ahora bien, aunque eso es mucho, no fue tanto como en la erupción del Tambora. Aún así, el Pinatubo logró reducir las temperaturas globales en aproximadamente medio grado durante varios años. El Tambora, por su parte, bajó las temperaturas globales promedio en aproximadamente 3 grados. Sé lo que podrías estar pensando. Eso no es mucho. Pero créeme, marca la diferencia. Si el planeta se calienta solo 1 grado, podría afectar los niveles del mar. Los expertos piensan que podríamos ver un aumento de hasta 20 centímetros para finales de este siglo.
Esto podría eliminar gran cantidad de tierras de cultivo y hábitats costeros, lo que sería un gran golpe para muchas comunidades. Entonces, tal vez una erupción volcánica que pueda enfriar el planeta sea como un mecanismo natural que nos ayuda. No exactamente. Aunque sí enfría el planeta, no te dejes engañar pensando que es el tipo de frescura que nuestro mundo necesita. Estos cambios de temperatura pueden afectar los cultivos, como ocurrió en 1816. También hay evidencia de que las grandes erupciones pueden interrumpir los patrones de lluvia y provocar así condiciones más secas en las regiones de monzón en África y Asia. Verás, el monzón de verano depende de la diferencia de temperatura entre la Tierra y el océano, la cual puede ser alterada por la actividad volcánica. Curiosamente, un clima más cálido puede potenciar los efectos de enfriamiento de las erupciones volcánicas. Los expertos explican que la formación y el movimiento de las partículas de aerosol dependen de las condiciones climáticas. A medida que las temperaturas globales aumentan, una circulación de aire más rápida puede dar lugar a partículas de aerosol más pequeñas, que son más efectivas para dispersar la luz solar y, por lo tanto, intensificar el efecto de enfriamiento. Los océanos también contribuyen a esta dinámica. Una superficie oceánica en calentamiento crea una capa estratificada que dificulta la mezcla de aguas cálidas y frías, lo que podría significar que las erupciones volcánicas enfrían principalmente la capa superior del océano y la atmósfera por encima de ella, según Stoffel. Además, el cambio climático puede influir directamente en los sistemas volcánicos. El derretimiento del hielo desencadenaría más erupciones al reducir la presión y permitiría que el magma ascendiera con mayor facilidad. Por otra parte, el aumento de las precipitaciones asociado al cambio climático puede infiltrarse en el suelo e interactuar con el magma, lo que podría provocar erupciones. Aunque la perspectiva de un periodo de enfriamiento debido a una erupción volcánica podría parecer beneficiosa en medio del cambio climático, los científicos advierten que los efectos podrían ser nefastos. Las consecuencias inmediatas podrían ser graves, especialmente para las 800 millones de personas que viven cerca de volcanes activos. Una erupción importante devastaría ciudades enteras. Por ejemplo, Campi Flegrei, ubicado cerca de Nápoles, Italia, está mostrando signos de aumento de actividad y amenaza la vida de alrededor de 1 millón de personas. Si eres de Oregón, ten cuidado, ya que los expertos dicen que este estado podría tener erupciones volcánicas. ¿Estás asustado? No lo estés. En realidad, no es tan aterrador como parece. Permíteme explicar por qué. Hay más de 80 volcanes en Oregón, pero no nos interesa ninguno de ellos en particular porque es un volcán submarino el que probablemente hará erupción en 2025. El monte submarino axial es el volcán más activo del noroeste del Pacífico. Sin embargo, sigue siendo en gran parte desconocido para el público debido a su ubicación a unos 480 kilómetros de la costa y más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del océano. Aunque se espera que su próxima erupción no represente una amenaza de tsunami ni terremotos significativos en tierra debido a su profundidad y su distancia de la falla de Cascadia, los datos recopilados al estudiar sus erupciones pueden mejorar nuestro monitoreo de los volcanes más peligrosos. La llamamos una erupción amistosa, ¿te parece? En realidad, predecir erupciones es un esfuerzo complejo. A menudo nos encontramos con titulares alarmantes, como Yellowstone está a punto de estallar. ¿Debemos tomar en serio estas afirmaciones? En realidad, no. Es cierto, Yellowstone se encuentra sobre un supervolcán activo que ha experimentado 3 grandes erupciones explosivas en los últimos 2 millones de años. La última erupción ocurrió hace unos 70,000 años, y la explosión más importante fue hace alrededor de 631,000 años, que formó la enorme caldera de Yellowstone. Naturalmente, muchas personas están interesadas en saber si Yellowstone volverá a hacer erupción y cuándo podría suceder. Afortunadamente, los científicos están utilizando nuevas técnicas para ahondar en estas cuestiones. Un estudio reciente sugiere que es poco probable que Yellowstone pase por otra erupción importante en el futuro cercano. La razón es que el magma debajo del parque está dividido en una red de cámaras separadas. Aunque todavía hay una cantidad considerable de magma presente, no está lo suficientemente interconectado para sustentar una erupción.
Estudios anteriores proponían la existencia de una capa inmensa de magma debajo de Yellowstone, pero los hallazgos recientes desafían esa idea. Para obtener una comprensión más clara de las dinámicas subterráneas, los investigadores utilizaron una técnica llamada magnetotelúrica, que emplea los campos electromagnéticos naturales de la Tierra en lugar de ondas sísmicas. Debido a que el magma es un buen conductor de electricidad, este método es particularmente efectivo para mapear rocas fundidas y comprender la actividad subterránea en regiones volcánicamente activas. Al utilizar magnetotelúricos, los científicos crearon un mapa detallado del magma bajo Yellowstone, que les permitió hacer predicciones más informadas sobre futuras erupciones. Pero, ¿qué ocurriría si sucediera una erupción similar a la del Monte Tambora? En líneas generales, habría un gran caos climático. Sí, los mejores científicos están buscando una solución en caso de que realmente suceda, pero todavía no la tienen. Por lo tanto, técnicamente, no estamos preparados para un segundo Monte Tambora. Al menos por ahora no se predicen erupciones importantes. ¡Uf! La última vez que este volcán hizo erupción fue hace unos 500 años. Pero recientemente, pequeños temblores se han vuelto muy frecuentes, hasta el punto de que los científicos han estado registrando más de 1000 al mes. Estoy hablando del supervolcán Campi Flegrei de Italia. Hace unas semanas, la zona fue sacudida por un terremoto de magnitud 4,4 con 150 temblores en una sola noche. Fue el terremoto más fuerte en más de 40 años. Mucha gente pasó la noche en sus coches. Pero por la mañana, los temblores fueron seguidos por otro terremoto, un poco más débil, con una magnitud de 3,6. Entonces, ¿Italia está en peligro? Bueno, el terremoto en sí no fue tan grande como para causar daños graves, pero provocó mucho pánico. En este momento, las autoridades están trabajando en planes de emergencia grandiosos. Si las cosas empeoran, tendrán que evacuar a cientos de miles de personas. Una de las razones es la proximidad de esta zona a Nápoles, que tiene más de 3 millones de habitantes. En este momento, incluso están considerando la opción de pagarle a la gente para que deje sus hogares. Por ahora, las escuelas permanecen cerradas en la zona de Campi Flegrei. Las autoridades asignaron más de 500 millones de euros para garantizar la seguridad de los edificios y construcciones en la zona. Una alerta amarilla sigue vigente en la región, donde viven 80,000 personas. Existe la llamada zona roja, que es el área más peligrosa. Hay 1,250 casas en esta zona roja, y todas ellas estarán en alto riesgo sísmico si comienza una erupción. Además, más del doble estarán en riesgo medio. Italia es un país propenso a la actividad sísmica. Y Pozzuoli es una zona densamente poblada que se encuentra en uno de los supervolcanes más peligrosos de Europa. Campi Flegrei tiene 24 cráteres subterráneos ocultos y empequeñece al más conocido Vesubio. Sí, el mismo volcán que borró del mapa a la antigua ciudad romana de Pompeya en el año 79 de nuestra era. Esta ciudad floreció cerca de la base del monte Vesubio, en la bahía de Nápoles. En la época del temprano Imperio Romano, vivían 20,000 personas en Pompeya. Eran comerciantes, fabricantes y agricultores. El suelo de la región era rico y fértil, por lo que había muchos huertos y viñedos. Curiosamente, nadie sabía que esta tierra negra era el legado de una erupción anterior del monte Vesubio. La zona era un destino de verano favorito para los romanos ricos. Al mediodía del 24 de agosto del año 79, toda esta prosperidad llegó a su fin. La cima del monte Vesubio explotó y envió una nube de ceniza y piedra pómez de 16 kilómetros de altura a la estratosfera. Durante las siguientes 12 horas, la erupción causó estragos en la ciudad. Ceniza volcánica y una lluvia de piedras pómez, algunas de hasta 8 centímetros de diámetro, llovieron sobre Pompeya. Los habitantes de la ciudad huyeron aterrorizados. Alrededor de 2,000 personas se refugiaron en estructuras de piedra y sótanos, paralizadas por el miedo. Esperaban aguantar la erupción. ¿Quién sabe? Tal vez si hubieran decidido abandonar la ciudad inmediatamente después del comienzo de la erupción, habrían tenido alguna posibilidad de sobrevivir. Un viento del oeste protegió la ciudad de las primeras etapas de la erupción. Pero pronto,
una nube gigante de ceniza caliente y gas descendió por la ladera occidental del Vesubio. Engulló la ciudad y quemó todo a su paso. Esta desastrosa nube fue seguida por una inundación de lodo y roca volcánica que enterró Pompeya por completo. Como si el volcán se quisiera asegurar de que nadie sobreviviera, una nube de gas tóxico invadió la zona y terminó con la vida de unos pocos sobrevivientes el 25 de agosto. Un flujo de roca y ceniza siguió. Techos y paredes cayeron, y la ciudad se convirtió en un enorme cementerio. Cuando un supervolcán entra en erupción, las consecuencias suelen ser catastróficas. Los supervolcanes han tenido al menos una erupción con un índice de explosividad volcánica de 8, que es el número más alto registrado en el índice. Los supervolcanes son a menudo muy grandes, sin ningún cono. Esto se debe a que son los restos de cámaras magmáticas gigantescas que una vez se encendieron y quedó una caldera. Por lo general, están ubicados sobre puntos calientes y aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar desde las profundidades subterráneas. En algún momento, estallan a través de la superficie de la Tierra. A veces, todo este magma queda atrapado, incapaz de romper la corteza del planeta. Y entonces, enormes piscinas de magma presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue creciendo porque más y más magma intenta llegar a la superficie. En algún momento, ocurre una supererupción. La erupción más reciente ocurrió en Nueva Zelanda. Bueno, cuando digo reciente, me refiero a hace unos 26.500 años. Fue entonces cuando un supervolcán debajo de la superficie del lago Taupo arrojó al aire más de 1.250 kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez. Imagina 500.000 grandes pirámides de Giza volando al aire al mismo tiempo. Así de poderosa fue esa erupción. Pero lo más emocionante y confuso fue que el volcán Taupo no estalló como muchos otros. Al principio, todo iba como de costumbre. Toneladas y toneladas de magma presurizado se habían acumulado bajo la superficie y la presión seguía aumentando. Pero después de que la roca se agrietó y la primera porción de lava escapó disparada del cráter, algo salió mal y el supervolcán se tomó un respiro. Recién varios meses después, la desastrosa erupción sacudió el suelo. Miles de toneladas de lava, rocas y cenizas volaron hacia la atmósfera. El patrón extraño del Taupo aún confunde a los científicos. La erupción indonesia en la caldera de Toba hace 75.000 años fue la mayor erupción en los últimos 2 millones de años. Los expertos estiman que podría haber liberado cientos de miles de toneladas de ácido sulfúrico, lo que tal vez provocó un enfriamiento de varios grados en la superficie del planeta. Pero hoy en día es difícil de detectar qué sucedió exactamente debido a los glaciares que cubrieron el terreno después. También existen varios llamados supervolcanes que aún no han hecho honor a su nombre porque nunca han producido ninguna supererupción. Por ejemplo, en 1883, el volcán indonesio Krakatoa hizo erupción. El poder de la erupción desgarró las paredes del volcán, y el agua fría del mar se precipitó en su interior fundido. La diferencia de temperaturas hizo que el volcán explotara con un estruendo ensordecedor. Fue escuchado claramente a 4.800 kilómetros de distancia en Australia. Esta explosión se ganó el título del sonido más fuerte de la historia. Pero aunque las consecuencias fueron catastróficas, no resultó lo suficientemente poderosa como para ser llamada una supererupción. Solo tuvo un índice de explosividad volcánica de 6. Luego, también está el Mauna Loa. Es un volcán en escudo, lo que significa que no produce erupciones explosivas. Pero su tamaño colosal hace que sea muy peligroso. En este momento, el volcán parece estar en paz con su entorno. Los equipos de investigación no muestran signos de actividad en el Mauna Loa. Sin embargo, si llegara a hacer erupción de repente, los flujos de lava podrían alcanzar el océano y las zonas más pobladas y turísticas, como Captain Cook, muy rápido, en cuestión de horas. La última vez que el volcán entró en erupción, la lava alcanzó los alrededores de Hilo, al otro lado de la isla. Allí es donde se encuentra la Universidad de Hawái. Afortunadamente, la gente tuvo unas semanas de aviso para prepararse para el desastre. A lo largo de su historia registrada, el Mauna Loa ha estado en erupción de manera bastante regular, casi cada 6 años.
Lo bueno es que los volcanes de la Isla Grande, incluido el Mauna Loa, no son muy volátiles. Eso se debe a que son volcanes de escudo. Estos volcanes recibieron ese nombre porque no son muy altos y se asemejan a un escudo de guerrero colocado plano en el suelo. Los volcanes de escudo se forman por lava muy fluida. Viaja mucho más lejos y forma flujos mucho más delgados que la lava originada en un estratovolcán, que tiene forma cónica y es alto, como el Krakatoa de Indonesia. Entonces, si el Mauna Loa entra en erupción, probablemente no habrá nubes de ceniza ni toneladas de escombros. Lo más peligroso será la lava. Dado que el Mauna Loa es un volcán de escudo, su lava es fluida y voluminosa, lo que le permite viajar lejos y rápido. Cuando pensamos en volcanes activos, una región viene inmediatamente a la mente: el cinturón de fuego del Océano Pacífico. 3/4 partes de los volcanes de la Tierra se encuentran en esa zona. Comparemos el área con Australia, que no tiene ninguna actividad volcánica. El viejo continente de Europa también está tranquilo, o al menos nos gusta pensar eso. ¿Puedes adivinar cuál es el volcán más activo de Europa? Si pensaste en el monte Etna en la isla de Sicilia, en Italia, acertaste. El volcán ha erupcionado unas 200 veces y ha estado lejos de dormir en las últimas décadas. La última vez que esto ocurrió fue en agosto de 2023. La montaña más alta del Mediterráneo tiene 500 millones de años. Pero en Islandia hay un volcán mucho más joven. Se activó el 10 de julio de 2023. Por la tarde, 3 fisuras aparecieron en el suelo de una península al suroeste de la isla. Esto fue en la base de un pequeño pico montañoso, el Litli Rutur. Su nombre significa pequeño carnero en el idioma local. El volcán arrojó lava fundida a gran altura en el aire. También había columnas de gas en la zona, pero la comunidad científica no se sorprendió por el evento. Ya sabían mucho sobre el área volcánica que se extiende entre las ciudades de Reykjavik y Keflavik. Su nombre es difícil de pronunciar: Fagradalsfjall. ¡Hey! ¿Quién se robó las vocales? Ya había erupcionado durante los 2 veranos anteriores. Esta actividad llegó después de 8 siglos de inactividad. En los días previos a la última erupción, los sismólogos, los científicos que estudian terremotos, registraron más de 12.000 temblores. Cuando la Tierra se abrió en julio de 2023, las fisuras eran de más de 1 kilómetro de largo. A la mañana siguiente, 2 de ellas se cerraron. Toda la lava comenzó a salir de la última fisura. Esta creció hasta convertirse en un cono alargado, la forma más simple de un volcán con la que todos estamos familiarizados. Pronto, la lava llenó un gran cráter. Creció casi 30 metros de altura en la primera semana, y sigue creciendo. En la noche en que comenzó la erupción, la lava se extendió en todas direcciones. Sus cenizas incendiaron el musgo seco en las inmediaciones. Las autoridades locales cerraron el área circundante. Había gases tóxicos provenientes de los volcanes y humo del musgo en llamas. Los bomberos acudieron a la zona. Después de una semana, proclamaron que el área era segura. Pronto llegaron visitantes para presenciar el nacimiento del volcán más joven de Europa. Esta forma de turismo está bastante desarrollada en Islandia. Las personas vienen de todo el mundo para observar los volcanes activos. La Tierra de Hielo y Fuego alberga más de 130 volcanes. Unos 30 de ellos están activos. Sé lo que estás pensando. ¿Es seguro el turismo de volcanes? Bueno, en Islandia lo es. Las autoridades del país investigan y monitorean constantemente todos los puntos calientes. La isla está salpicada de varias docenas de estaciones sísmicas. Estas ayudan a los investigadores a predecir con precisión las futuras erupciones. Y los servicios de emergencia están acostumbrados a este tipo de eventos. Pueden acordonar rápidamente las zonas de peligro. Esto es lo que sucedió en el año 2010. Un volcán en el sur de Islandia, cuyo nombre resulta difícil de pronunciar para todos, hizo erupción. Expulsó una columna de vapor y ceniza que alcanzó los 11 kilómetros de altura. No fue un buen momento para ser un viajero aéreo. Los vientos llevaron la enorme columna hacia el sureste, hacia el norte de Europa. Muchos países cerraron su espacio aéreo durante varios días por razones de seguridad. El volcán hizo erupción en marzo, pero la Tierra ya temblaba desde enero del mismo año. Por eso, los sismólogos sabían que se acercaba una erupción. Cuando se trata del volcán más joven del continente, la infraestructura turística ya está allí. Los visitantes pueden dejar sus autos en un estacionamiento designado. Luego se embarcan en una caminata de 5 horas.
Esto conduce a una plataforma de observación. Los turistas están tan cerca del epicentro que pueden sentir el calor del cráter. El espectáculo es más impresionante por la noche. La seguridad nunca es una preocupación. Los científicos regularmente trazan mapas de riesgo que delinean los límites de los campos de lava. De este modo, los visitantes que siguen las reglas nunca están en peligro. Más de una semana después de que comenzó la erupción, una sección del cráter colapsó. La lava fluyó cuesta abajo, al oeste del volcán. Este majestuoso río ardiente es de lava de movimiento lento. Los científicos la categorizan como tipo AA. El término es de origen hawaiano. Este describe lava basáltica que tiene una superficie áspera y quebradiza. El flujo está compuesto de bloques de lava rotos llamados clinker. Estos se desprenden a medida que la sustancia fluye y revelan áreas rojizas y ardientes. Las secciones más frías de la lava son de color gris y negro. Cuando avanza, produce un sonido distinto, como el del vidrio cuando se rompe. Casi un mes después de la erupción del nuevo volcán, obtuvimos imágenes aéreas de un fenómeno interesante. Un tornado se formó directamente sobre el flujo de lava. Esto ocurre debido a las altas temperaturas en el área. Cuando las condiciones son adecuadas, una columna de aire caliente puede convertirse fácilmente en un mini tornado. Los científicos observaron un evento similar, un lavanado, durante la erupción del monte Kilauea en Hawái en 2018. Los campos de lava de la segunda isla más grande de Europa cuentan la historia de la creación de Islandia. Se sitúa sobre el lugar donde se encuentran las placas de América del Norte y Eurasia. Las placas tectónicas son enormes pedazos rocosos de la capa más externa de la Tierra, la litosfera. Hay aproximadamente 20 de ellas. Se asientan sobre una capa de roca parcialmente derretida, la astenosfera. Toda la lava que vemos en la superficie empieza su viaje aquí. Podrías decir que estas placas flotan sobre roca derretida. Sus límites son inestables. Cuando dos placas se rozan entre sí, liberan inmensas cantidades de energía. La formación de volcanes es un resultado. Estos son lugares donde la roca derretida, es decir, el magma, asciende hasta la superficie. Islandia comenzó a formarse aproximadamente hace 60 millones de años. Las placas tectónicas bajo el océano se separaron. La lava se acumuló suficientemente en la superficie para crear terreno sólido. Esta antigua roca está hoy bajo las olas. A medida que la lava nueva llega a la superficie y se enfría, empuja la roca antigua lejos del centro de la isla. Por eso las partes más antiguas de Islandia no tienen 60, sino solo 16 millones de años. Los campos de lava activos del país son jóvenes en términos geológicos. Algunos de ellos tienen menos de 1000 años. Los científicos consideran a la isla un punto caliente para los volcanes, con intención de juego de palabras. Casi un tercio de la lava basáltica que llegó a la superficie terrestre en la historia registrada desde el siglo XVI provino de erupciones islandesas. Enjambres de fisuras, como las que ocurrieron antes de la erupción de 2023, cubren el 30% del país nórdico. Por esta razón, solo un cuarto de la isla está habitado. Los vikingos noruegos fueron las primeras personas en establecerse en Islandia a principios del siglo X. La naturaleza les regaló una ruidosa fiesta de bienvenida. Solo unos años después de su llegada, en el 934 d.C., presenciaron una de las mayores erupciones volcánicas de la historia. Los vikingos provenían de una región sin volcanes, por lo que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Hoy, los islandeses están acostumbrados a tales eventos. Esto es bueno porque su tierra natal está entrando en una nueva era de actividad volcánica. Los vulcanólogos sospechan que los eventos recientes son una introducción a décadas de erupciones más frecuentes. La península que alberga el volcán más joven de la Tierra está a solo 27 kilómetros al suroeste de la ciudad capital de Islandia. Ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las erupciones actuales allí son un recordatorio de que los procesos naturales que crearon Islandia todavía están en curso. Recientemente científicos descubrieron que existe un vínculo histórico entre las erupciones volcánicas en el norte de Europa y los glaciares. Nuestro planeta atravesó al menos 5 importantes eras de hielo. Estos fueron periodos excepcionales largos cuando la temperatura promedio en la Tierra disminuyó. El resultado fue la expansión de las capas de hielo en el norte de Europa y América del Norte. La última era de hielo terminó hace unos 10.000 años. Los investigadores aún están tratando de entender completamente cómo estos periodos glaciales afectan la actividad volcánica.
Sospechan que el enorme peso de todo ese hielo interrumpe el flujo de magma subterráneo. Cuando los glaciares se retiran, se levanta la presión. Esto facilita que la lava fluya hacia arriba hasta la superficie, donde estalla. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas.
Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados.